Alan Jackson, and I am the Apostle Mason Garcia's lead counsel here in California. My name is Alan Jackson, and I am the Apostle Mason Garcia's lead counsel here in California. Now, for dismissal, I can tell you this. This law firm and the Apostle's entire legal team are working feverishly, night and day, to make sure that his rights are protected and that he is released as soon as humanly possible. We are working constantly in those efforts, and I can tell you that the Court of Appeal... Hay una doctrina, dije. Hay una enseñanza. Hay una palabra de Dios que tenemos que cumplir. Y ahí viene el Espíritu de Dios a recordarnos, hijitos, si alguno hubiere pecado, ¿por qué pone Dios un abogado? Porque sabe Dios que nos conservaremos limpios desde el bautismo hasta nuestra muerte. Sabe Dios que esta carne nos arrastrará. No solamente me refiero a los pecados de adulterio, de fornicación, también me refiero a la soberbia, a la necedad, al hinchamiento. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Por eso Dios nos pone a su Hijo Jesucristo como ¿qué? Como abogado. Si alguno ha pecado, hay una enseñanza, hay una palabra de Dios que tenemos que cumplir. Sabe Dios que esta carne nos arrastrará. No solamente me refiero a los pecados de adulterio, de fornicación, también me refiero a la soberbia, a la necedad, al hinchamiento. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Hay una enseñanza, hay una palabra de Dios que tenemos que cumplir. Sabe Dios que esta carne nos arrastrará. No solamente me refiero a los pecados de adulterio, de fornicación, también me refiero a la soberbia, a la necedad, al hinchamiento. ¿Sí me doy a entender, hermanos? ¿Qué hace uno cuando cometió una falta? Va con el abogado y te voy a decir lo primero que el abogado le dice a su cliente. Para que yo pueda defenderlo, para que yo pueda buscar los elementos de defensa que usted necesita, necesito que me diga toda la verdad. Si usted me esconde algo, yo ya no respondo. Porque aunque usted sea culpable, yo voy a buscar la forma que en su culpabilidad usted sea librado o pague lo menos posible que se pueda. Es lo que hace el abogado, buscar la forma de que sea lo menos que. Now, for dismissal, I can tell you this. This law firm and the Apostle's entire legal team are working feverishly, night and day, to make sure that his rights are protected and that he is released as soon as humanly possible. We are working constantly in those efforts, and I can tell you that the Court of Appeal... No hemos visto nosotros que en el mundo, ya sea asesinos, ladrones, secuestradores, salen libres, hermanos. Y decimos nosotros, ¡qué injusticia! Pero fue la astucia de quién, hermanos, del abogado, que sabiendo aquel mal obrar que hizo aquel hombre, buscó conforme a la ley, ¿verdad? Los elementos para qué cosa. Es que este hombre está demente, es que este hombre estaba bajo la influencia del alcohol, y ya busca los elementos para poder qué cosa, proteger. Cristo es exactamente lo mismo. Es nuestro abogado. Él sabe que como hombres, Cristo es exactamente lo mismo. Es nuestro abogado. Él sabe que como hombres, Cristo es exactamente lo mismo. Es nuestro abogado.
Él sabe que como hombres hay una enseñanza, hay una palabra de Dios que tenemos que cumplir. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hay una enseñanza, hay una palabra de Dios que tenemos que cumplir. Sabe Dios que esta carne nos arrastrará. No solamente me refiero a los pecados de adulterio, de fornicación, también me refiero a la soberbia, a la necedad, al hinchamiento. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Sabe Dios que esta carne nos arrastrará. Sabe Dios que esta carne nos arrastrará. No solamente me refiero a los pecados de adulterio, de fornicación, también me refiero a la soberbia, a la necedad, al hinchamiento. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Hay una enseñanza, hay una palabra de Dios que tenemos que cumplir. Sabe Dios que esta carne nos arrastrará. No solamente me refiero a los pecados de adulterio, de fornicación, también me refiero a la soberbia, a la necedad, al hinchamiento. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Buenos días, su señoría. Voy a hablarle un poco de mí misma. Quiero que sepa quién era yo antes que este monstruo Nason Joaquín me violara y me destruyera para siempre. Yo nací y crecí en el seno de la iglesia. Desde que recuerdo que la iglesia era el lugar al que uno acude. Se nos enseñaba a cantarle canciones, a alabarlo dentro y fuera de la iglesia, de manera constante. Él decía que todo lo que teníamos se debía a él. Nos enseñaron a creer que todo lo que teníamos lo recibíamos de Dios a través de él, que el apóstol era nuestro padre y nos amaba. Nos adoctrinaron para llamarlo papi, para hablar siempre de papi o daddy. Los chicos en la iglesia La Luz del Mundo se les enseña que los deseos del apóstol son comandos de Dios. Por eso Dios nos pone a su Hijo Jesucristo como ¿qué? Como abogado. Si alguno ha pecado, ¿qué hace uno cuando cometió una falta? Va con el abogado y te voy a decir lo primero que el abogado le dice a su cliente. Para que yo pueda defenderlo,
para que yo pueda buscar los elementos de defensa que usted necesita, necesito que me diga toda la verdad. Si usted me esconde algo, yo ya no respondo. Porque aunque usted sea culpable, yo voy a buscar la forma que en su culpabilidad usted sea librado o pague lo menos posible que se pueda. Es lo que hace el abogado, buscar la forma de que sea lo menos que. Cristo es exactamente lo mismo. Es nuestro abogado. Cristo es exactamente lo mismo. Es nuestro abogado. Cristo es exactamente lo mismo. Es nuestro abogado. Es nuestro abogado, 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 abogado. Cristo es exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo.